Bueno, muy buenos días de nuevo a la clase de introducción a la Biblia. Ahora llegamos al Nuevo Testamento, hablando de lo último sobre los diferentes libros que se encuentran en el Nuevo Testamento. A propósito, hay 27 libros en el Nuevo Testamento. Hemos visto en la última clase sobre la parte cronológica de los libros que no están como se aparece en el Nuevo Testamento, no está en orden cronológica, sin embargo en diferentes lugares. Referente a antes de seguir mucho, es que hay otra cosa, pero eso sí será muy difícil. Usted va a tener una cosa de que es sobre realmente la canon, cómo se fue escrito y dónde, etcétera, correlacionado de como yo no puedo estar aquí, entonces de todas formas ustedes van a tener una mirada de vamos a referir a ella. La primera es los evangelios y aquí es la orden, eso son la linaje, o no linaje, pero la parte cronológica. Sí, 95 es el último, aquí es el año de los evangelios, el libro de Hechos, dónde y en qué parte fue escrito. Cuando es importante también para usted a tener en cuenta para entender el Nuevo Testamento. De todas formas, lo que quiero decir, esa clase es un vistazo, es un vuelo de pájaro sobre los sucesos del Nuevo Testamento. Incluso cuando hoy vamos a iniciar sobre la vida de Cristo. Y eso es un estudio que si realmente ni siquiera podemos ver en un solo semestre o dos o todo el resto de su vida, se va dedicado a estudiar Esa clase vamos a tratar de dar una forma cronológica para ayudar a usted en Para entender también esta cronología, voy a decir de dónde estamos sacando la fuente de este estudio que vamos a estar viendo, es la Biblia de Thompson. Todo alumno debería tener un buen libro de estudio. Realmente los libros de estudio, las Biblias de estudio, es un apoyo, una forma de apoyar el estudiante que está en la palabra de Dios. De todas formas, vamos a estar tomando Vamos primero a ver, estoy organizando, aquí es un árbol que vamos a enfocar un poco si puede mirarlo. En este árbol, aquí usted va a ver, en sí es la vida de Cristo. Aquí se habla de la preexistencia de Cristo. Cristo no empezó a vivir cuando Él estaba, simplemente fue nacido de la Virgen. Él es eterno. Él estaba en el principio, eso es lo que vamos a ver. Volviendo aquí, eso sí ya es el Cristo en la profecía, en el Antiguo Testamento, que se fue, que estaba ahí, todos los profetas estaban mirando con anticipación el día que va a venir el Cristo, el Mesías en hebreo, Cristo en griego, entonces que Él iba a venir, el prometido. Ya lo siguiente es los diferentes secciones de la vida de Cristo. El Cristo desconocido, el Cristo que ministerial, el Cristo que sufre. Y aquí en vamos a sacar una fotocopia de o por lo menos en un libro de apoyos. Usted va a tener una copia de o es mejor simplemente que tener realmente a nosotros esta Biblia que es de Thompson. En este momento tengo enfrente de mí el libro de Thompson y vamos aquí en mi Biblia es 1015
1517 página. La clave del árbol de la vida de Jesucristo en la armonía de los evangelios, se habla de este. El primer punto se habla de la preexistencia de Cristo. Cristo existió, no empezó cuando se fue nacido de la Virgen, que no quiere decir que eso fue cuando Él inició, empezó a existir. Siempre ha existido, existió desde la fundación, antes, Él siempre, eternamente, es parte de la Santa Trinidad, trabajaron en la Trinidad y todo. Nosotros somos trinitarios en nuestra creencia y este estudio va a estar relacionado específicamente a este enfoque. Sin embargo, hay algunas religiones que no creen en la eterna preexistencia de Cristo. Algunas dicen, si Dios el Padre, Dios el Hijo. Entonces el Padre existió antes del Padre, del Hijo, entonces, etc. El punto es que la Trinidad es en cierta forma un misterio, pero si uno, como hemos visto en otras clases al principio, que uno mismo es una Trinidad, tengo cuerpo, tengo mente y tengo mi alma, mi espíritu. Yo soy un espíritu que vivo en esta casa. La casa es donde yo habito. Y la mente. Entonces, la parte de Dios físicamente que hemos visto y que pudiera comunicar personalmente uno a uno es en Cristo Jesús. No empezó a existir el día de la nacimiento de Cristo. Juan capítulo 1 y versículo 1, vamos rapidito de este. San Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo es Cristo, era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego Él se empieza a hablar de Juan. De todas formas, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí sí también es un principio, el verbo, el versículo 1, y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ya mire el versículo, y aquel verbo fue hecho carne. No empezó a existir, simplemente Dios tomó carne y habitó en la vientre de la mujer, la Virgen María, y ella dio luz. Eso es el nacimiento virginal, que vamos a tocar brevemente hoy, pero no de mucha profundidad. Todos los profetas desde de la promesa de la Mesías, cuando Cristo Dios tenía que expulsar a Adán y Eva de la huerta de Edén, entonces cuando estaba expulsándolos, Él miró, dirigió a la mujer, prometió por medio de la semilla de una mujer iba a venir el prometido. Ya más tarde nosotros veamos que eso fue cumplido en lo que vamos a ver en el nacimiento de Cristo por la Virgen. Los profetas, desde 3.15, Génesis 3.15, ahí sí también está mencionado, aquí hay más de 37 pasajes bíblicos refiriendo a las profecías dirigidas a la pronta venida de Cristo. Ahora se llegó el momento en el cual que Cristo ya nació.
cuando el llenamiento del tiempo, Cristo fue nacido. Antes de aquí en el libro mío, La Alba de Cristiandad, que también va a estar en la internet o está también publicado, quiero hablar de algunos de los eventos, cosas sobre la vida de Cristo. Capítulo 12, aquí en dice, las fuentes para nuestros conocimientos acerca de la vida y las enseñanzas de Cristo. ¿De dónde sacamos nuestras fuentes acerca de la vida de Cristo? Perdón. Hay los que son escritos no cristianos y, por supuesto, la Biblia, tenemos la Biblia como referente primordial de las cosas de la vida de Cristo. Pero también hay muchas fuentes que no son cristianos, de otras personas, que es ambos judíos y también paganos, que hablaba de la vida de Cristo. Sin duda, históricamente podemos reclamar que sí existió una persona que vivió aquí en la faz de la tierra, aunque si usted no fuera cristiano, o de todas formas, no puede negar por las evidencias que sí existió un personaje que se llamaba Jesús, que estaba aquí sobre la tierra y vivió en las fechas que hemos hablado. Flavio Josefa, también se habló de hay la Talmud es de estudios judaicos. Filone el Menor, autor latino. Tácicas, un historiador romano, escribió. Suetonius, autor romano, también se escribió. En conclusión, hay suficientes evidencias por decir que de escritos no cristianos sobre la vida de Cristo. Las fuentes cristianas, por supuesto, de la vida de Cristo, está encontrado en la palabra de Dios, las Escrituras, y eso es donde nosotros aceptamos nuestra creencia. Nosotros, ahora quiero simplemente hablar de la cronología de la vida de Cristo. Eso es en el capítulo 14, dice, en la época greco-romano, varios métodos para establecer el tiempo eran comúnmente empleados. Uno de ellos, la cual tenía amplio uso, era contra los números de los años desde la fundación de la ciudad de Roma. AUC, ab urbe condite, es lo que dice. Yo sé que desde la fundación de Roma, así estaba como calificado los años acerca de Dice aquí un nuevo método de cálculo en los primeros años del siglo VI. Un nuevo método de cálculo, el tiempo, fue presentado por un monje Scythian, no sé si puedo pronunciar bien, pero llamado Dionysius. Dionisios. Usted ya puede ver la gran dificultad que yo, como norteamericano, tratando de hablar en español. Entonces, generalmente, simplemente Dinis el Pequeño. De todas formas, este monje se empezó a marcar desde el calendario, desde el nacimiento de Cristo. Sin embargo, hay un descuadra que uno puede entender
que él se equivocó, está ya probado que no era correcto el año que él se nombró como el 0, el año de la nacimiento. Está como descuadrado por lo menos 4 años. Hay otros que dicen que hasta 7 años. Desde el año antes de Cristo y el primero año después de Cristo, no hay ningún año 0. Entonces ahí se también cuenta como 2 años. De todas formas, eso es algo que es bueno de estudiar y saber cómo se llegamos a las fechas que se vamos a estar usando. Cuál fue la fecha de la crucifixión, cuál fue la fecha del nacimiento, etcétera, etcétera. Hay cosas que en este sentido sí es buena de simplemente entender. Ahora vamos a entrar a los eventos relacionados de la nacimiento. Ya llegó el tiempo que Cristo ya se fue para nacer. Nosotros estamos para dividir esta vida, la nacimiento o la juventud. Vamos a hablar de los primeros años de Cristo. Luego, la vida de Cristo está como dividido en el año de oscuridad o el año de inauguración, el primer año de su ministerio. El segundo año es el año de popularidad, cuando él llegó a la suma de popularidad. Y el año tercero es del año de oposición, porque todo el mundo ya parece que estaba en su contra. Y eso está preparando por los últimos meses, es el cuarto división, antes de la crucifixión. Y el último semana, empezando con domingo, lunes, martes y miércoles, jueves, la crucifixión, Viernes Santo, lo que llamamos Viernes Santo. Y el siguiente es la resurrección y Cristo glorificado y llevado a los cielos. Eso es cuando se referimos a la vida de Cristo. Ahora, vamos aquí. Usted está enfocado ahí, pero espera un momento. Vamos aquí a estar refiriendo a este y también dirigiendo. Si usted tiene su Biblia, puede estar mirando este. Vamos a estar comparando con el página 1517. Este mapa que está ahora mirando se tiene referencia a los primeros pasos, sucesos de Cristo. Vamos aquí. Cristo esos antes estaban en Nazaret. Ellos entonces bajaron a Belén y aquí es donde Cristo nació, en Belén. Ahí esa noche, recuerda la historia de la Navidad, entonces el ángel Gabriel, antes del nacimiento, el ángel se ya apareció Gabriel a Zacarías. Zacarías, eso es refiriendo al nacimiento de Juan el Bautista, diciendo que va a dar luz, que él va a ser el precursor de el Mesías. María ya también se visita a Elizabeth. Ya después tenemos el nacimiento de Juan el Bautista y el ángel aparece a José acerca de él ahí se profetiza el nacimiento de Jesús por el ángel. Tenemos la anunciación a María en capítulo 1 de San Lucas, versículo 26 a 38. Bueno, el nacimiento, la infancia, entonces la primera es sobre el nacimiento de Jesús.
No vamos a entrar mucho de los sucesos, ya la mayoría de la gente usted va a ver más profundo en la vida de Cristo, cuando usted lo vea. Tenemos los pastores, los ángeles que pasaron a ellos. Tenemos también la presentación al templo delante de Simón y Ana. Tenemos ya más tarde la visita de los magos. Eso ya él está nacido, ya ya de edad, no edad, pero entre menos de 2 años de edad, porque recuerda que Herodes se manda a matar después de la visita de los reyes magos, lo que se llamamos, a matar todos los infantes de menos de 2 años y por menos. Fue de cuando los magos ya habían visitado, ellos dejaron sus regalos, y muchas personas piensan que es como la familia de María, ellos eran de gente pobre, que usaron estos regalos para realmente usar para vivir en Egipto mientras que estaban allá. Un ángel apareció a José y inmediatamente ellos la huida a Egipto, y ahí se quedan en Egipto hasta que muere Herodes el Grande, y luego ellos regresan vamos a mirar aquí el nacimiento, se huye a Egipto, y el tercero ellos regresan a Nazaret. Pero antes de entrar a yo quiero